Muy bien, continuamos en este programa especial, en este miércoles. Estamos haciendo honor a esta semana que se ha dispuesto por la Comisión de Justicia y Paz. Hemos estado dialogando durante todos estos minutos sobre este abordaje de justicia terapéutica, ¿sí? Con especialistas, como recién ustedes lo han estado presenciando, observando, y bueno, recién fuera de micrófono el doctor Pagés me decía y me ilustraba sobre los enfoques que hemos tenido, sobre la charla que hemos tenido, y bueno, y lo que se viene ahora, doctor, es así. Hemos estado con la parte del área salud pública, ¿verdad? Con el Centro por la Vida, hemos estado con el área de abordaje de adicciones, ¿no? Y ahora también con el tema judicial, estamos con el tema de la psicología. Si nos puede explicar, en este caso lo presento, estamos con Adrián Araoz Pérez, que es psicólogo, socio en el Centro de Terapias Grupales en la provincia de San Juan, y bueno, también tiene su mirada sobre el tema de adicciones, pero también está la parte judicial y estamos conectados con Buenos Aires, doctor. Lo explicamos por favor a eso. Bueno, estamos con dos personas que vienen trabajando hace tiempo en el tema. Tenemos la suerte de tener a la presidenta de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, la doctora Oyamburu, y a María Jimena Monsalve, que es jueza de ejecución penal, secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, que tiene a su cargo un programa de justicia terapéutica en su juzgado. Bien. Y lo bueno que esté Adrián como psicólogo es este trabajo que hacemos en forma interdisciplinaria. Bien. Cómo aprendemos del ámbito judicial de otras ciencias. Cómo cambiar conductas humanas, cómo hacer que una persona que tiene este problema de adicciones, cómo la recuperamos, pero ayudándonos, trabajando en conjunto, en forma interdisciplinaria. Así que agradezco a María Silvia Oyamburu, a María Jimena Monsalve y a Adrián Araoz de que podamos dialogar en este programa. Bien, Adrián, bueno, ¿cuál es esa problemática? Acá cada sector estuvo diciendo lo que les toca ver, y bueno, y las posibilidades y las salidas que pueden existir ampliando este trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ve ese tema? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Después, el trabajo es complejo y un poco evocando lo que decía recién Roberto, la interdisciplinariedad es lo que nos saca del paso, ¿sí? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer para pensar un poco, después las doctoras por supuesto completarán lo que yo pueda decir al respecto de la justicia terapéutica, Sí. Pero puntualmente hay una cuestión que me parece fundamental, que tiene que ver con poder posicionarnos en un lugar de humildad. Es decir, todos los ámbitos del saber nos vamos a ir completando en diversas cosas. Por ejemplo, la justicia terapéutica, cuando desde la norma cae una justicia que es, digamos, la norma es terapéutica, a nosotros nos hace un favor. A nosotros nos hace un favor porque ya de entrada podemos encontrar un respaldo que en el ingreso a los tratamientos es complicado. Es decir, ese respaldo de la voluntad del paciente que llega a tratamiento, la menor parte de las veces nos encontramos con pacientes que dicen vengo a hacer el tratamiento. Digo, siempre hay alguien atrás que está empujando a que eso ocurra, ¿sí? Y a veces es bueno que sea la justicia. Esto es lo que quiero decir con esto de completarnos en la tarea, ¿no? Adrián, porque la voluntad la tiene viciada, porque tiene un problema de consumo. Yo podría decir que lo que más frecuentemente se escucha es lo tengo controlado, yo lo sé manejar, yo lo puedo manejar, ¿no? Entonces también hay una deficiente evaluación de mi situación. Nosotros a eso le llamamos conciencia de situación. No hay una real conciencia de situación, ¿sí? Tampoco hay una real conciencia de enfermedad. Y en muchos casos el progreso de una adicción produce algunos otros problemas a nivel psicológico y psiquiátrico que complejizan bastante el panorama. Pero cuando nosotros tenemos equipos interdisciplinarios constituidos por médico psiquiátrico, psicólogo, acompañante terapéutico, trabajador social, médico clínico, nutricionistas, es decir, todo hace a la función terapéutica que necesitamos conseguir en un tratamiento. Nutricionista porque la adecuada nutrición va a producir regeneramiento neuronal. Es decir, todo cuando nosotros podemos engarzar y corrernos de un lugar de soberbia y poder entender que ocupamos solo una porción de espacio en esto, que es la recuperación de un paciente que tiene un problema de adicciones, creo que es el primer paso que tenemos que dar nosotros, por supuesto como sociedad, para poder abordar la problemática adecuadamente. Bien. Y además,
si me dejas que te diga algo, es no correr siempre atrás de la rueda. Nosotros decimos, bueno, vamos a recibir a un determinado paciente, veamos en qué transgredió la norma. El 90% de los pacientes que yo recibo han transgredido alguna norma por las cuales deberían tener una causa penal, por ejemplo. Sin ir más lejos, venta. ¿Por qué? Y para poder conseguir dinero, para poder conseguir más droga. Eso hace que estos sean pacientes con suerte. O sea, han tenido la suerte de poder llegar primero a un tratamiento y no verse implicados en una causa. Claro. Entonces vos me decís, ¿es posible el tratamiento de estos pacientes? Por supuesto que sí. Nosotros necesitamos reinsertarlos en la sociedad. Me cansaría de darte ejemplos de chicos que he tenido el agrado a lo largo de estos años de acompañar en su recuperación, que son miembros productivos de la sociedad. Bien. Hay que apostar a eso, me parece. Esa es la parte buena que querías escuchar. Claro, que se puede sí, recuperar los chicos. El tema es trabajar en conjunto para que haya un apego al tratamiento, para que no se sigan desviando, para que no lleguen al sistema penal. Y si llegaron al sistema penal, lo que hablábamos con Adrián es cómo recuperarlo. Y él ha hecho un trabajo muy interesante. ¿Cuánto sale tener una persona en la cárcel y cuánto sale hacerle un tratamiento? ¿Qué es lo que es más barato si pensás? Hacerle el tratamiento. Sale mucho más caro a la sociedad tenerlo privado de libertad y sin tratamiento, que va a salir peor, que darle la posibilidad de que haga un tratamiento y lo recupere. Y el impacto además que tiene esto en la reincidencia. Porque nosotros pensamos que cuando un determinado paciente realizó un tratamiento, la reincidencia delictiva, bueno, vos la otra vez compartimos un número, el 75% de efectividad en este punto, ¿no? Y con un buen tratamiento. Y cuando personas que no hacen tratamiento, el 75% reincide. Las personas que hacen tratamiento, el 75% no reincide. Claro. Es decir, sale beneficiada la sociedad por donde lo mires, Claro. en los costos y en el resultado. ¿Y se está llegando a ese acompañamiento, digamos, o hay falencias todavía? Esta es la parte en la que lo voy a comprometer. No, yo pienso... ¿Se llega o faltan esfuerzos en ese sentido? No, yo lo que diría es esto. Sí. Yo lo que diría es esto. Falencias van a haber incluso cuando esto esté completamente construido. ¿Sí? Por eso hablo de una posición de humildad, que tenemos que estar siempre preguntándonos qué más hace falta para que esto funcione. ¿Qué otra cosa nos completaría? Esa postura me parece que es necesaria. Ahora, vos me preguntás, hace 5 años y como estamos hoy, hemos avanzado un montón. Bien. Es decir, este encuentro es un avance. Los encuentros formales e informales que hemos tenido con Roberto, esta posibilidad del intercambio con gente que ya está en esto en otras provincias, se ha avanzado mucho y hay mucho movimiento también dentro del juzgado de ejecución. Hemos tenido encuentros con la doctora que está a cargo del juzgado de ejecución penal, que ella también está muy comprometida con el movimiento de derechos humanos, que me parece que más allá de lo que sea específicamente adicciones, tener a alguien a cargo que está comprometido con los derechos humanos es fundamental y que además necesitamos un espacio para que ocurra de una vez el cambio hacia la nueva ley de salud mental, en términos de entender que siempre es un sujeto de derecho. Y esto me parece que es importante. Pues la implementación, las modalidades de tratamiento dispuestas para que eso ocurra, los andamiajes que se den, llevan tiempo y lleva trabajo. Nosotros por nuestra parte, en nuestra institución, nos estamos poniendo a la altura de las circunstancias, con tratamientos ambulatorios, con internaciones domiciliarias, pensando en las posibilidades de lo que pueden ser residencias. Cuando hablo de residencias, hablo de casas de medio camino, hablo de estos dispositivos que son los que en definitiva abrigarían a los pacientes y recibirían a los pacientes y, como dice bien Roberto, producirían el apego al tratamiento, que es fundamental, y que solo se logra en la medida que nosotros alojemos sujeto a sujeto. Bien. Es decir, poder escuchar a cada uno de los que llega, poder correr cualquier prejuicio de lado, cualquier estandarización y poder tomar al paciente como llega con lo que tiene para decirnos, ¿no? Adrián tiene la posibilidad de mostrar de que él, personas que han sido condenadas como consecuencia de ser consumidores problemáticos de drogas, los está tratando, los está ayudando, está dando que uno puede ver los resultados. Claro, claro. ¿No? Es el tratamiento que él está dando a personas
que se tienen que reincorporar a la sociedad y que si no se los ayuda, la sociedad lo va a sufrir y este problema va a seguir agravándose. ¿Ese tratamiento lo suministra la justicia? ¿Cómo se aborda, digamos, esos casos problemáticos? Es el paso que tenemos que hacer de coordinar. La Corte de Justicia de San Juan hace pocos días ha dado un gran avance, insisto, con esa acordada que ha sacado de trabajo interdisciplinario en lo que es del tema de violencia intrafamiliar y violencia de género. Creo que lo has podido ver, ¿no? Sí. Y creo que ese es el marco que tenemos que seguir. Y seguir con el tema de adicciones, y es la forma de trabajar como política de Estado. Bien. De comprometernos todos en trabajar, en ayudar a la sociedad en estos problemas sociales. Bien, vemos si podemos ya introducir en la participación también, y aquí nos va a ayudar el doctor seguramente, a María Silvia Ollamburú, que es presidenta de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica. Si me está escuchando la doctora, entonces María Silvia, muy buenas tardes, aquí estamos en Canal 13 de San Juan. ¿Cómo está? A ver si me escucha. Buenas tardes, realmente para mí es un gusto estar compartiendo este espacio. No sé si me escuchan bien. Perfecto, adelante. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Estamos bien, escuchamos bien. Es un gusto para mí estar compartiendo desde este espacio en la Semana Social de San Juan 2021 y celebrando que precisamente uno de los temas que se esté abordando sea justicia terapéutica. Así que muy agradecida a todas y a todos, y muy especialmente al querido amigo Roberto Pajés Lloveras, amigo y compañero de este camino de justicia terapéutica, de desafíos, de esperanzas y de entusiasmo. Me voy a limitar a hacer una breve referencia, a penetrar en algunos conceptos como para que quede desde lo teórico, desde lo práctico, un poco más clarificado en sí qué hablamos cuando hablamos de justicia terapéutica. La justicia terapéutica nació como movimiento en el año 1996 en Estados Unidos. Años más tarde conformamos la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, cuya junta directiva integro desde su fundación, y hoy podemos celebrar y decir que además de España y Portugal, 9 países de Latinoamérica integran la Asociación Iberoamericana, igualmente Argentina, donde contamos también con la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica. Pero voy a aclarar esto, hacer una observación que nos ocurre en Argentina, no nos ocurre en el resto de los países latinoamericanos, con referencia al término terapéutica. Soca nos dice que la palabra terapéutica se empleó por primera vez en lengua española en el 1555, ¿no? Para referirnos a una persona que cuida a otra. También habitualmente se lo utiliza para referir a consecuencias o efectos curativos de algo, de personas, situaciones, ambientes. También cuando se refiere a un tratamiento que se da a las enfermedades, con la finalidad que las personas mejoren o se curen. Pero la justicia terapéutica, como corriente, como movimiento, que nace con Wexler y Willy en Estados Unidos, como decíamos, sí. Se ha denominado terapéutica, porque precisamente estudia el papel de la ley como agente terapéutico, ¿sí? Se ocupa del impacto en el espectro emocional y el bienestar psicológico de las personas, ¿sí? En consecuencia, el término TJ, por sus siglas en inglés, se refiere a esa cualidad terapéutica de la aplicación de la ley, ¿sí? ¿Para qué? Para obtener los efectos o los resultados buscados con la aplicación de la ley de la manera más beneficiosa posible a las partes directamente afectadas. Porque sabemos que el sistema de justicia, el sistema legal, produce comportamientos y produce consecuencias que se inscriben en el sujeto destinatario. La justicia terapéutica se pregunta, ¿cuál es el papel del derecho en la mutabilidad social? ¿Cuál es el papel del actor, del operador jurídico y legal en la aplicación del derecho? ¿Sí? Entonces,
¿Qué es la justicia terapéutica? La justicia terapéutica es una corriente filosófica y práctica que por su aceptación hoy nos atrevemos a decir que se puede considerar como un nuevo paradigma dentro del contexto legal. ¿Y qué promueve la justicia terapéutica? Promueve el estudio de 3 componentes esenciales: las leyes, los procedimientos y los roles, la actuación de los operadores legales. ¿De qué se vale para esto? Como muy bien lo decía Roberto y el profesional psicólogo que anteriormente nos expresaba. Precisamente se vale de la interdisciplina, la transdisciplina, la multidisciplina, de la evidencia científica y de componentes colaborativos, como la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, el derecho colaborativo, la justicia procedimental. ¿Para qué? Decimos, para lograr, para obtener el beneficio psicológico y emocional mayormente posible en el destinatario de la ley. Es decir, ¿con qué se queda el destinatario de la ley, el justiciable, luego que pasó por la justicia? ¿Sí? ¿Qué efectos produjo esa intervención? ¿Fue realmente beneficiosa o solamente se cumplió con aplicar la ley? Cuando estuvimos a cargo del Juzgado de Menores de Prudencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, ya en el año 2002, llevamos a cabo una experiencia con adolescentes y medidas alternativas, bajo los postulados de la TJ. Y para sintetizar y para ser breve, ¿cuáles serían los principales postulados de la TJ? La intervención judicial continua, el estrecho seguimiento de la conducta y la respuesta inmediata a la misma. Decimos la interacción de los servicios públicos, privados, no gubernamentales, comunitarios, en el procesamiento de los casos judiciales y los extrajudiciales, porque la justicia terapéutica se aplica dentro y fuera de los tribunales. La integración interdisciplinar en decisiones judiciales y legales y fundamentalmente la articulación con las organizaciones comunitarias y de la sociedad en general. La justicia terapéutica, además, debe, decimos, impregnar todas las ramas, todas las materias del derecho: familia, derecho administrativo, civil, niñez, justicia penal. Por ejemplo, desde la justicia penal, la justicia terapéutica se pregunta, ¿por qué ese sujeto actuó de esa manera? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En función de qué? Precisamente para atender a las causas subyacentes del conflicto traído a resolver, ¿sí? De la situación que de alguna manera coadyuvó a que esa persona cometiese un delito. De esta manera buscamos el desistimiento, es decir, que esa persona no vuelva a repetirse en el delito, lograr ese pase para el cambio, ¿sí? Para no repetirse en la comisión de otro hecho delictivo, porque esa persona requiere de un proceso, además, ¿sí? Que le permite involucrarse, explorar, comprender, actuar, moverse del lugar donde está, para plantearse otro objetivo, ¿sí? Conforme a la ley, y un camino, un plan de acción para poder lograrlo, ¿sí? Por eso, hoy, en el mundo, con la complejidad de los problemas cotidianos, debemos repensar más que nunca los modelos de intervención y el rol de los actores, lo que se traslada inevitablemente a cómo se desarrolla, cómo desarrollamos los operadores el encuentro con el otro. Precisamente en diálogo y construcción de la cultura del encuentro, y también no perdiendo de vista que detrás de un expediente hay una persona, y junto a esa persona una familia, un barrio, una comunidad, ¿sí? Debemos flexibilizar la actitud de los operadores judiciales, eliminar las barreras físicas y temporales, además de los obstáculos que se presenten, como sabemos, desde la organización, un sistema con problemas logísticos que debemos aceptarnos para modificar,
limitaciones en el acceso a la información, falta de transparencia, o aspectos legales y procedimentales, como formalismos excesivos, normas rígidas, ausencia de tribunales especializados, o no demasiadas puestas en práctica de mecanismos alternativos. Sostenemos desde TJ que deben implementarse mecanismos y técnicas que permitan compensar, reducir o descartar los obstáculos que en la práctica restrinjan el ejercicio eficaz de los derechos, lo cual impide o dificulta inevitablemente el verdadero acceso a la justicia, como en cualquier otro tipo de intervención. Para ello, repito, es necesario revisar el papel de los operadores legales, lo que supone también inevitablemente la obligación de respetar la autonomía, la subjetividad de la persona que se aborda. Una buena opción para transformar el sistema de justicia puede consistir en incorporar componentes de la TJ en el hacer del operador judicial, en la preocupación por la praxis de los procedimientos en todas las etapas del debido proceso legal. Para ejemplificar, y a vuelo de pájaro, podríamos hacer un paralelo entre el enfoque tradicional y el de justicia terapéutica. Desde el enfoque tradicional se resuelven controversias. Desde TJ decimos, debemos resolver o redefinir problemas. Desde el enfoque tradicional se orienta el caso. La TJ se orienta a las personas, ¿sí? No solo basado en los derechos, basado a partir de las necesidades y el resguardo y garantía y efectividad de esos derechos, ¿sí? El enfoque tradicional que tiene al juez como un árbitro, la TJ lo tiene como entrenador, porque mira hacia el futuro, como decíamos. ¿Con qué se queda esa persona cuando pasó por la intervención judicial? ¿Sí? Sistema basado en planificación, decimos, ¿sí? De pasar a tener un enfoque individualista a tener un enfoque de interdependencia, ¿sí? De ser eficiente a ser efectivo, ¿sí? De medir no el cumplimiento, sino el éxito en la respuesta adecuada que se da al problema. Porque desde TJ hemos comprobado, a través de las aplicaciones y de las experiencias y de la investigación y de la evidencia empírica, María Silvia, ¿me escuchas? Que la posibilidad de acceder a los derechos y ser acompañado con acciones que tiendan a neutralizar o a disminuir esos efectos negativos que decimos que puede producir la ley o el procedimiento o ese rol del actor, ¿sí? Disminuir estos efectos negativos que puede provocar el contacto con la ley, nada más y nada menos que desarrolla la capacidad de ejercer derechos. Y esta capacidad de ejercer derechos conlleva a respetar los derechos. Doctora, ¿me escucha? Preparando y habilitando al individuo para asumir obligaciones que le permitan cimentar un futuro, no volver a caer en el delito, un futuro, una construcción de futuro como persona, como ciudadano. Y desde TJ también, ¿qué decimos? No podemos perder de vista, ¿sí? Doctora, ¿nos escucha? ¿Sí escuchó? María Silvia, ¿Sí? una breve pregunta, que vos conoces ¿Sí? mucho el tema. ¿Cuál es el impacto del perdón? Muy ¿Cómo lo interesante miramos al la pregunta, perdón Roberto. desde la justicia terapéutica? Dijimos que desde la justicia terapéutica tenemos tres, además de los tres componentes esenciales, utilizamos la evidencia científica, la interdisciplina, ¿sí? La multisectorialidad. Una forma de ver cómo funciona la incorporación de la evidencia científica en las decisiones judiciales es el estudio del perdón que hemos venido desarrollando en diferentes investigaciones. Como ustedes saben, el perdón puede ser respecto a personas, ¿sí? Puede ser asimilado a personas, a cosas, a lugares, ¿sí? La mala suerte puede ser atribuida al destino, a personas también, ambientes. ¿Qué nos ha demostrado la evidencia científica? Que en la medida
en que una persona que ha cometido un delito logra comprender, reflexionar, logra aceptar como hecho objetivo el hecho delictivo que cometió y atribuírselo a sí mismo, es decir, asumir la responsabilidad por el hecho que cometió, le lleva a perdonarse a sí mismo, a abandonar el resentimiento, ¿sí? Y a querer superarse. Le ayuda a desarrollar habilidades de empatía, de solidaridad. Entonces, una manera, por ejemplo, de incorporar la evidencia científica es incorporar en el tratamiento, por ejemplo, para la ejecución de la pena, sea de encierro o de alternativa, los mecanismos del perdón. En la medida en que yo me perdono a mí mismo, acepto que cometí un hecho, acepto la responsabilidad por el hecho que cometí, y entonces ahí voy a poder proponerme no volver a cometer ese hecho, porque he analizado e internalizado cuáles son los obstáculos que debo superar para no caer en la misma conducta. No sé si contesté, Roberto. Sí, se entendió muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí estábamos entonces, qué sé yo, esto es una clase magistral sobre justicia terapéutica, nos estaba haciendo falta, Sí. Bastante resumido en virtud de los tiempos que tenemos también, pero ahora vamos me a ir a la parece que práctica. así, claro, Ahora vamos a ir a la ahora hay que práctica ir a la con práctica. Jimena. Bien, bueno, preséntela, Jimena, entonces, doctor, por favor. La doctora María Jimena Monsalve, jueza de ejecución penal, es presidenta de la Justicia de Ejecución Penal, secretaria de Justicia Terapéutica y tiene a su cargo un programa de justicia terapéutica en su juzgado. A ver si nos escucha, doctora Monsalve. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y ¿Cómo buenas está? tardes ¿Cómo está? buenas noches a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poco sobre su experiencia, ya podemos decir avanzada en el trabajo en este sentido. Bueno, es una experiencia que estamos transitando. La verdad es que es un gusto poder compartirlo y en esta semana tan especial me parece muy importante poder abrir algunas expectativas respecto de otras formas de intervención de la justicia en relación a los casos que nos llegan, ¿no es cierto?, tan a veces complejos. Y bueno, nosotros, una de las múltiples expresiones que tiene la justicia terapéutica tiene que ver con un modelo de abordaje de casos para personas que cometen delitos relacionados al consumo problemático. Ustedes saben que no solo existen delitos de la ley propiamente dicha de estupefacientes, de la ley 23737 en el caso de nuestro país, como microtráfico, narcomenudeo, comercialización, sino que hay muchos delitos que están asociados al consumo y en los cuales las personas delinquen porque están en estado de consumo o para poder obtener ingresos para consumir. Y si nosotros leemos el delito como un fenómeno multicausal, o sea, la persona en ese aquí y ahora le suceden una serie de situaciones que las motiva, esta causa subyacente de la que recién María Silvia nos explicaba con tanta claridad, vamos a encontrar que hay un porcentaje muy alto de personas en nuestros sistemas de justicia que están inmiscuidos en esta problemática. Nosotros pensamos en un diseño que está basado específicamente en el modelo de TTD, o Tribunal de Tratamiento de Drogas, que es un modelo que nació en los Estados Unidos hace muchos años, cuando nace también nuestra corriente, efectivamente, y fue modificándose a lo largo del tiempo. Este modelo es un modelo que está desarrollado en base a nuestro sistema de garantías y lo que pretende es que nosotros le demos la oportunidad a la persona de realizar un tratamiento, pero un tratamiento que va a ser diferente porque va a estar acompañado en forma permanente y constante por una red. Esta red está armada por las personas que integramos este Tribunal de Justicia Terapéutica. Es un programa interinstitucional. Vamos a trabajar con los ministerios públicos,
con el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, con los organismos que nos pueden proveer lo que nosotros llamamos la pata sanitaria del programa, los organismos que nos pueden proveer, que son efectores de salud eficientes frente al problema. En nuestro caso participa activamente la CEDRONAR y trabajamos también con toda la red de salud pública que tenemos disponible para todas las comorbilidades que tienen estas personas que están en situación de consumo. A su vez, también participan otros actores como la Dirección Nacional de Readaptación Social o la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que son órganos que están específicamente destinados a trabajar la integración social. El programa tiene 3 objetivos: reducir el consumo, evitar la recaída en el delito y lograr la integración social. Y yo diría, en un pequeño resumen, que nosotros cuando aplicamos sanciones, sea en una suspensión de juicio a prueba, sea en una condenación condicional, o bien en los casos en los que decidimos que la persona puede ser liberada anticipadamente, los casos de libertad condicional, libertad asistida, nosotros imponemos reglas de conducta y ponemos el objetivo ex ante, ¿no es cierto?, sin analizar cuáles son las posibilidades que tiene esta persona de poder afrontar esas reglas. Cuando nosotros hacemos un análisis de cómo planteamos este programa, en el que se trabaja con audiencias periódicas y absolutamente interrelacionados con todos estos efectores que les mencioné, lo que vamos a hacer es ir generando pequeños contratos conductuales por corto tiempo y modificando y ajustando esos objetivos a los logros que la persona va pudiendo cumplir. Entonces el sistema judicial no va a empujar a la persona al incumplimiento, sino que la va a acompañar para que pueda cumplir con la manda judicial, pero a su vez trabajar para su propia salud y su propia integración social dentro de su entorno. Esto es algo que realmente muestra muchos indicadores, porque nuestro programa ya lleva 3 años, está siendo medido con mucha cautela. Ustedes saben que la corriente justicia terapéutica trabaja con evidencia empírica, con evidencia científica. Nosotros queremos mostrar qué es lo que pasa con estos casos específicamente. El programa se protocolizó en el boletín oficial el 18 de octubre de 2018 y tenemos un protocolo de funcionamiento suscripto en forma interinstitucional. O sea, todas estas instituciones que yo mencioné, incluido el Ministerio de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal, que me dio autorización para poder llevar adelante el programa, participamos de ese protocolo. Es muy interesante lo que nos ha pasado también con un grupo de causas que nosotros en el juzgado llamábamos de especial seguimiento. Ustedes saben que el consumo problemático está muy asociado también a la violencia de género. Tenemos muchos casos en los cuales las personas han cometido delitos en estado de consumo, sobre todo casos de policonsumo, consumo de más de una sustancia o consumo de alcohol, y los resultados que nos ha ofrecido en el seguimiento de estos casos en donde se habían cometido este tipo de delitos que hoy ustedes saben que forman parte de una política pública muy fuerte en nuestro país, ha sido muy auspiciosos los resultados en los casos en los que hemos aplicado el programa. Además, el programa integra y trae los lazos familiares. Es un programa que genera una sanación también, cuando hay familia, cuando hay una referencia, porque muchas veces, y nos pasa cuando escuchamos a las madres, a las hermanas, al entorno, a las parejas, las familias no saben qué hacer con el consumidor. Llega un momento que ya creen que todas las posibilidades se han perdido. Entonces, creo yo que es muy importante este resultado, porque son programas que son sanadores realmente del tejido social, del tejido familiar, de los vínculos, y termina el cierre, el egreso, es un acto muy emblemático en la vida de la persona. Le damos un diploma
hacemos una reunión con todo su grupo familiar, con sus tratantes, es una celebración, es una fiesta. Entonces, tal vez no es la respuesta que habitualmente las personas están acostumbradas a recibir de un órgano jurisdiccional, ¿no es cierto? Habitualmente se espera otro tipo de respuesta. Nosotros estamos muy conformes con el resultado del programa, muy contentos con las posibilidades que nos da y por ver las mejoras en los participantes, ver cómo ellos van avanzando, a medida que van pudiendo, que eso es lo importante que nosotros como operadores judiciales tenemos que registrar. No podemos exigir cuando las personas necesitan que se les restituyan derechos, ¿no es cierto? Y estas personas vienen de un camino muy delicado en cuanto a la falta de aseguramiento de ciertos derechos. El Estado ha estado ausente en la mayoría de estas historias de vida y creo que eso nos da una pauta muy importante para poder enfocar la tarea, ¿no es cierto? Es una mirada... Bueno, una experiencia por demás enriquecedora, las dos. Usted nos decía que hay experiencia, sí. Que hay avances. Y hay esperanza. Y hay esperanza para la gente que más lo necesita. Claro. Sí. Jimena, como decía, es otra mirada de la justicia. Una justicia más humana, más cercana al ciudadano que tiene esta problemática, que termina con una entrega de un certificado donde se le reconoce el esfuerzo que hizo para sanarse y que toda la familia lo agradece. Es decir, el ciudadano o la ciudadana ve al servicio de justicia de otra manera, ve que le da una solución por un trabajo interdisciplinario con personas de otras ciencias como Adrián acá, un psicólogo, que acá trabajamos en conjunto. Bien. Sí. Hay algo de lo que dijo la doctora que me parece fantástico y es lo que hay que rescatar, que ella dijo contratos, ¿sí? Que ellos puedan cumplir. Desde el Principito, que yo lo tengo casi, les diría como ese libro subrayadito, esto cuando el Principito viaja a un planeta donde hay un rey y él le da al sol la orden de salir, cuando el sol va a salir. Y el Principito le dice, le recrimina esto, le dice, pero usted le dice al sol que salga cuando el sol va a salir. Dice, si yo le ordenara a un picaflor, no recuerdo textualmente, ¿no? Pero un picaflor o un coronel le da una orden que no puede cumplir. Dice, ¿de quién es la culpa? ¿De quien no lo hace o de la indicación y la orden que doy yo? Y esto que dice la doctora es básicamente lo que yo les decía al principio de proponer, que la mirada tiene que ir sobre nosotros, sobre los marcos que nosotros estamos instituyendo, sobre las estructuras institucionales, sobre nuestros propios prejuicios. Si tenemos la posibilidad de mirarnos y entender que entre nosotros podemos completarnos, yo creo que esto es viable y es posible, Roberto. Sin duda. Sí, porque vemos que es una persona con problemas, una persona que está enferma en algunos casos. Y acompañarlo en lo que puede. Claro, y no le podemos aplicar una sanción como si fuera una persona que hiciera algo en forma voluntaria. Precisamente. Al estar enfermo, al estar viciada en su voluntad, lo que tenemos que hacer es ayudarla para que no cause daños a otro ni daño a sí mismo. Así que es un gran desafío de un trabajo en conjunto que agradecemos a Justicia y Paz, a la Semana Social, a Monseñor Lozano, que nos permita dialogar entre distintos ámbitos, distintas profesiones, actividades, con un compromiso en común, ayudar a los que más necesitan. Muy bien. Y nosotros agradecidos también de poder participar. Canal 13, Tiempo de San Juan, así como otros medios han estado y van a estar durante esta semana abordando estos temas. Así que, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a vos por tu amabilidad y la posibilidad de darnos de hablar de estos temas. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Buenas noches.